Bienvenidos mis amigos, mis amigas. Hoy vamos a estar hablando sobre la meditación. ¿Saben ustedes que la meditación está marcando tendencias en este tiempo final? Está por todos lados, ¿verdad? Todos llaman, todos inducen a la meditación, ¿verdad? Es algo mundial, un fenómeno mundial, casi en el contexto un trending topic, ¿verdad? Una tendencia marcada, una moda, la meditación. Pero yo eso de verdad que es que me cuesta entenderlo, porque es que resulta que yo no concibo la vida de otra manera, no sé entender la vida sin meditación, sin una constante meditación, porque para mí el meditar es como respirar. Pero como yo entiendo que hay mucha gente en el mundo, que hay gente para todo, pues me tengo que poner en la enseñanza, en enseñarles acerca de la meditación, que yo ni siquiera tengo que pensar en meditar, sino que es que mi vida entera es meditación, ¿verdad? Pero a fin de que todos podamos aprender. Entonces, la meditación. Empezamos con Mateo 26:40, donde está aquel célebre de donde se agarran para también confundir la meditación con la oración. Y entonces en el 26:40 del libro de Mateo Matillahu nos dice nuestro Mashiach, así se refirió Mashiach, dice: volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Kefa, a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y entonces el cristianismo, y en versiones también cristianas, le llaman no habéis podido orar conmigo una hora, ¿verdad? Pero la palabra en muchas traducciones que sale es velar. Velar conmigo. Ahora, aunque en lugar de utilizar no habéis podido velar conmigo una hora, hubiera utilizado no habéis podido orar conmigo una hora, de todas maneras esa hora a la que se refiere nuestro Mashiach es la hora de un momento. No habéis podido velar u orar conmigo una hora es un momento. Esto no me lo invento yo, esto cuando ustedes dicen, son frases hechas, ¿verdad? Cuando decimos, bueno, pues lo haré en una hora. Ya lo haré, o lo haré en una hora, o no es una hora específica de reloj, sino que es una hora de un momento. Bueno, ¿cuándo le vas a dedicar una hora a esto? ¿Verdad? También es una asignación que corresponde a un momento, ¿verdad? Una hora, un momento, equivalente de un momento. Entonces, esas eran las palabras del Mashiach. No habéis podido velar u orar conmigo una hora, un momento, porque imagínense a los discípulos y a Yahshua HaMashiach mirando el reloj que no existía, ¿verdad? A ver si se cumplía la hora, o poniendo un reloj de arena, a ver cuándo se cumplía la hora. Es algo que es descartable, ¿verdad? Entonces, y esto es descartable por esta situación que les voy a decir ahora. No calza con ninguna lógica de que estuvieran esperando orar específicamente una hora de reloj corrido. Porque si no, luego Shaul Pablo, emisario de Yahshua HaMashiach, no se hubiera expresado en estos términos y no hubiera dicho en Primera de Tesalonicenses esto que dijo. En Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18 dice así nuestro amigo Shaul Pablo, ¿verdad? Sí que no coincidimos con él en el tiempo, pero es más amigo que muchos de los que estamos coincidiendo en el tiempo con ellos, ¿verdad? Entonces nos dice así, nuestro amigo: estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Es un mitzvot, una orden de un emisario que porta a Yahshua HaMashiach.
Y en el 17 dice, estad siempre gozosos. Dentro del contexto de estar siempre gozosos dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Dad gracias a Dios. En el mismo contexto, primero dice, estad siempre gozosos. En el verso intermedio dice, el clave, orad sin cesar. Y luego en el contexto, acabando el reflejo de su pensar, dice, dad gracias a Elohim en todo, porque esta es la voluntad de Elohim para con vosotros en Mashiach Yahshua, que demos gracias en todo, que estemos siempre gozosos y que aprendiéramos a orar sin cesar. Entonces, este orar sin cesar no es dedicarle una hora de tiempo, ¿verdad? No es esperar a que se cumpla la hora que asignen en las distintas congregaciones que son religiones, ¿verdad? Y por lo tanto, descartamos que Yahshua HaMashiach hubiera dicho en Mateo 26:40, no habéis podido orar o velar conmigo una hora de reloj. No, dice, no habéis podido orar o velar conmigo una hora de un momento conmigo. ¿Para qué? Para expresar todo lo que había que expresar allí, que ahí se refiere en el huerto de Getsemaní, para expresar y para poner oído a todo lo que él le ora a su Abba, que es un momento culminante en la historia de la redención, porque ahí fue muy prensado. De hecho, Getsemaní significa prensado de aceituna, de aceite prensado, Getsemaní, y entonces fue un momento clave y tuvieron que poner oído. De hecho, luego lo redactaron porque en la Buena Nueva se reconoce esa oración clave de Yahshua HaMashiach orando por los discípulos y por todos los que habíamos de creer en lo sucesivo. Pero a lo que voy, que les dice, no habéis podido velar, más bien velar conmigo una hora, un momento, velar conmigo un momento. ¿Por qué? Porque es que también la soldadesca romana iba a intervenir en ese mismo momento. Entonces, si hubieran estado velando a ver cuándo pasaban las cosas y por qué pasaban, que eso es meditar, entonces seguramente Kefa, Pedro, o el apóstol que lo hizo, no hubiera, que fue Kefa, Pedro, no hubiera desenvainado la espada y cortado la oreja del centurión, por ejemplo. Para eso te dice que medites, para eso te dice que veles, ¿verdad? Para ahorrarte ese padecimiento que viene a consecuencia de no poder pensar con fluidez, ¿verdad? Entonces, eso es clave. Ahora, dentro de ese contexto que hemos visto, ¿verdad? De 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, es una vida agradecida, orad sin cesar. Y el contexto del verso precedente y del sucesivo, ¿verdad? Del 16 y del 18, el del 17 es orad sin cesar, pero el verso anterior y el sucesivo expresa que debemos orar sin cesar en el contexto de una vida agradecida. Una vida agradecida. Y una vida agradecida no es una vida que tenga que ser optimista porque se ponga solamente a retener lo bueno, que sea de carácter optimista. No, aquí no depende de caracteres. Depende de que seas capaz de considerar. Porque en el momento de que consideras, de que estás considerando, es el momento en que estás velando y el momento que estás meditando. ¿Cuándo? Cuando consideras. Porque cuando tú consideras, emana de por sí una vida agradecida, una vez que considera. Esa es la meditación. Por eso el salmista se expresa así en este glorioso pasaje de los Salmos, Salmos 19:4, que dice así, dice en el 19:14, dice en el 19:14 del libro de los Tehilim, Salmos, dice, sean gratos, esto lo ora, ¿verdad? El salmista, para que veamos que importante es la meditación del corazón.
Ahora, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Yahweh, roca mía y redentor mío. Entonces, lo vemos de nuevo, que debe emanar de la meditación de por sí, porque la meditación lo que te pone es a considerar, y cuando consideras te emana dichos de la boca y meditación de tu corazón que son agradables y aceptos ante Yahweh, ante el bendito sea. ¿Verdad? Entonces tiene que ir acompañado. No es que tiene que ir porque busques, como digo, ser un optimista. No, es que te brota. Porque en el momento de que consideras, ya estás poniéndote en situación de gratitud por la meditación, porque la meditación te hace considerar, y cuando consideras te admiras de las bondades del bendito sea. Entonces aquí, luego lo vamos a volver a repetir si hace falta cuando veamos otra parte del desarrollo de este tema, pero ahora mismo nos vamos a detener porque así lo ve el salmista, ¿verdad? Y es necesario que nos paremos en esto. Dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Entonces, la gratitud que viene a consecuencia de considerar, esto ya de por sí es meditar, la gratitud es un sacrificio acertado, porque dice, sean gratos los dichos de mi boca. Lo pone a un nivel de sacrificio acertado. Lo que antes eran sacrificios de corderos, de animalitos, ahora es un sacrificio acertado en el momento de que le son gratos al Eterno los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Y entonces es una conexión perfecta lo que se expresa aquí mediante la gratitud. Una vez consideras, meditas, es una conexión perfecta entre el dicho y el pensamiento, ¿verdad? Entre lo dicho y lo pensado, que da el glorioso resultado de la meditación. ¿Qué es la meditación, por lo tanto? El glorioso, el esplendoroso resultado de la meditación cuando se da una conexión perfecta entre lo dicho y lo pensado. Esto se pueden buscar gente que les hable de una manera más técnica, más de lo que hoy se llama científica, ¿verdad? Pero no podrán expresárselo mejor, lo dudo mucho, ¿verdad? Entonces, cuando aquí el salmista, que si no me equivoco es el rey David, se expresa en estos términos de sea agradable, oh Padre, la meditación de mi corazón, lo que hace aquí es lo contrario a cómo están dispuestas las cosas hoy en día, en los cuales en estos tiempos se quiere anular la meditación del corazón, porque la meditación del corazón va a brotar cuando hay una consideración. Tú consideras, te pones en la tesitura de admirar la creación impresionante de nuestro Elohim, entonces te brota el ser agradecido, ¿verdad? Y tu meditación le es agradable al bendito sea, ¿verdad? Y te pones en una conexión perfecta entre lo dicho y lo pensado, ¿verdad? Sea que lo dicho sea de Elohim y recibido por ti, pensado por ti, o sea que lo pensado sea por Elohim, plasmado en papel escrito y luego sea dicho por ti, ¿verdad? Es una conexión perfecta, es un fluido ahí, fluye. Bueno, entonces, para ir a la esencia de lo que queremos llegar y no marearles con términos, tomamos una palabra que expresa cómo se ha ido dando lo que es la desfragmentación de la meditación, para que la gente se desfragmente totalmente y se pierda la meditación del corazón. Cuando un corazón palpita, considera, empieza a palpitar, considerar, entonces fluye un buen pensar, una positividad. Eso es así, eso no es un discurso nueva era, es que eso es así. Entonces, sin embargo,
este mundo alocado, este mundo pues desquiciado como vamos a ver, los negocios, la competitividad, ¿verdad? Ha hecho de esta palabra, que es como vamos a expresar lo que vamos a expresar. Excentricidad. Algo excéntrico, una excentricidad. Una excentricidad se convierte en su sinónimo, en su significado, se convierte en algo rocambolesco, en algo que no tiene pies ni cabeza, en algo deslavazado, una excentricidad, un capricho. Algo excéntrico es un capricho. Entonces vivimos en una sociedad profundamente caprichosa y veleidosa, ¿verdad? De primas donas, ¿verdad? De hombres y mujeres arrogantes, altivos. Entonces, lo que han hecho es que han abandonado el centro, la centridad, y se han ido a ex. Es decir, lo han sacado, se han ido del centro. Por cuanto se han ido del centro, han dejado la centridad, entonces ya no pueden considerar con el corazón. Ya no pueden meditar con el corazón y ya no pueden fluir entre lo dicho y lo pensado. Ya no pueden conectarse perfectamente a la fuente de la vida. Por lo tanto, ya no pueden ser agradecidos. Por eso nos encontramos en este sistema de malas noticias. ¿Por qué nos inundan las malas noticias en todos los canales y en todos lo que vemos, incluso en predicadores? ¿Por qué? Porque han dejado la centridad. Entonces se han hecho excéntricos. Quieren que les ofrezcamos con amplitud de miras lo que significa excéntrico. ¿Por qué se han hecho excéntricos? ¿Por qué vivimos en una sociedad caprichosa, veleidosa y profundamente triste? Porque ha dejado la celebración de considerar. Han dejado el considerar, ¿verdad? Por lo tanto ya no pueden celebrar nada. Se orientan afuera de la centridad y entonces ya se llenan de malas noticias, porque son incapaces de considerar las grandezas sublimes del bendito sea. Y entonces vamos a ver. Excéntrico, ¿verdad? Excentricidad. Aquí vemos el retrato, por ejemplo, de Salvador Dalí, que era un loco. Claro, abandonó el centro, su centridad. Entonces, ¿qué se hizo? Un disparatado loco, ¿verdad? Así es como se han creado generaciones de desquiciados, ¿verdad? Entonces, excéntrico es de carácter raro, extravagante, que está fuera del centro o que tiene un centro diferente, que no corresponde, ¿verdad? Tercera acepción, artista de circo que busca efectos cómicos por medio de ejercicios extraños, funambulistas, ¿verdad? Saltimbanquis, y que generalmente toca varios instrumentos musicales. Esto se ha dado también en la iglesia. De hecho, iglesia viene de la palabra circe, circo. Es un circe, de circe viene iglesia. Entonces, es un circo, es un círculo, ¿verdad? Claro, una encíclica. Entonces, ¿por qué hay saltimbanquis excéntricos? Saltimbanquis en los púlpitos, gente excéntrica, rara, extravagante, diciendo cosas extravagantes también, y comportándose, pues, con un carácter muy raro. No tiene nada que ver con la sencillez, ¿verdad? De una persona humilde, que se quiere hacer entender. De una manera, pues eso, sencilla, porque al fin y al cabo somos cartas abiertas, ese es el llamado, ¿verdad? Pieza que gira alrededor de un punto que no es su centro geométrico y que sirve para transformar el movimiento circular continuo en rectilíneo alternativo. En fin, eso es excéntrico, ¿verdad? Ha dejado su centro. Por eso tenemos la sociedad que nos hemos encontrado en este tiempo. Entonces,
ya digo, cuando hay una conexión perfecta mediante considerar, ver la obra magnífica, magnánima del Todopoderoso, es cuando te da el resultado, cuando hay una conexión perfecta entre lo dicho y lo pensado, da el glorioso resultado de la meditación. Eso es la meditación. El glorioso resultado entre lo dicho y lo pensado. Entonces, debemos comprender, estimados amigos y amigas, que a la meditación no la rastrea ni la puede rastrear la neurociencia. ¿Por qué? Porque la meditación no es orgánica. No es que se te activa esta zona del encéfalo o del mapa del encefalograma o lo que sea. No, si no es orgánico. La meditación no es orgánica. Sí, pueden ver ahí un fluido de energía en determinadas zonas del cráneo, ¿verdad? Pero no se puede rastrear por la neurociencia porque la meditación no es orgánica, aunque incumbe a todo el ser. Claro que es una energía, es una buena vibración en el mejor de los sentidos, pero incumbe a todo el ser. Entonces, es que la neurociencia se pone a investigar cosas obvias porque claro que la meditación va a ser buena. Siempre considerar es bueno, ¿verdad? Entonces, pero no va a tener un resultado glorioso solamente en una parte de tu cráneo, de tu encefalograma, no. Te va a repercutir bien en todo tu organismo, porque es una energía que fluye bien. De manera, hermanos, amigos, que la meditación tampoco es un recurso psicológico, porque en el mundo de los negocios se quiere conocer a la meditación como un recurso psicológico, ¿verdad? Y entonces toman modos de actuación como por ejemplo aumentar la meditación en los empleados para que con el descanso y la meditación la producción de los empleados sea mayor, ¿verdad? Pero la meditación no es un recurso psicológico, ¿verdad? Y a veces, como hemos dicho antes, en el business, en el mundo de los negocios y en el deporte, la meditación también se confunde con la visualización. Entonces dejan volar su imaginación. Se imaginan, no sé, unos se imaginan cisnes, otros unicornios, otros caramelos lloviendo, cualquier cosa. Pero no es eso la meditación. La meditación no es una visualización. Es que es contraria a la visualización. ¿Por qué? Porque es la conexión perfecta entre lo dicho y lo pensado. O sea, que tiene que partir de algo dicho o algo pensado. Es contrario. Luego, además, en todas las ciencias sí, saben ustedes que el prefijo sí es alma, ¿verdad? E incluso gente desalmada que no cree en Elohim ha utilizado este término para su relación con toda la ciencia oculta. Sí, ¿verdad? Sí, de psicología, psiquiatría, psicosomático, psiquiatría y muchas cosas más, ¿verdad? Pero todos esos que han estudiado lo sí, lo del alma, las facultades del alma, que están relacionadas, por supuesto, todo lo sí con la nueva era también, pues estos coinciden en algo, en que todos los que van a la ciencia sí, de psicología, de psiquiatría, de todo lo sí, de todo lo que empieza por alma, junto con la nueva era, para todos estos la meditación es un tiempo específico, al igual que la religión. Es una asignación, estamos hablando en lo que se conoce por ciencia, todo lo que estudia sí, el alma, lo psicosomático, lo psicosocial, lo psicópata, ¿verdad? Bueno, pues tiene la misma asignación de tiempo que hace lo religioso, ¿verdad? Es impresionante, pero es así, porque toman la meditación como tiene que ser encasillado en un tiempo específico, la meditación, encasillada, ¿verdad?
Y en esto coincide la nueva era, las ciencias convencionales, la nueva era y la religión. Todas le asignan un tiempo a la meditación y casi siempre es un tiempo de sobras. Casi siempre es un tiempo de sobras. Cuando el reloj biológico interno del ser humano y la Torá interna del ser humano, de nuestro ser, sabe y aprende de la Biblia, de lo dicho piensa y entonces considera y entonces sabe que no hemos cesar de meditar conforme está escrito. Hemos empezado, ¿verdad? Orad sin cesar. Orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Entonces, eso lo sabe nuestro ser interno, que la meditación ha de ser continua. No cesar de meditar. Pero eso lo comprende nuestro ser interno. Ahora, los que ya han hecho la excentricidad se han convertido en excéntricos, en caprichosos, en veleidosos, en extravagantes. Y entonces ya han salido del centro, ¿verdad? Y han formado parte de lo excéntrico, de una sociedad excéntrica. Y dentro de esa sociedad excéntrica nos toca vivir, por ejemplo, pues toda la clase de patologías mentales que hay. Por eso está encumbrado la mediocridad, por eso cualquier presentador de televisión, por ejemplo, es un bipolar, porque te da una buena noticia seguida de un drama, o un drama seguido de una noticia alegre, sin cambiar el registro, ¿verdad? Y de la risa pasa al llanto. Esto es impresionante. ¿Pero por qué? Porque han dejado la centridad, se han hecho excéntricos, extravagantes, raros, frikis, lo que son auténticos frikis. Entonces, amigos, meditar no es un tiempo, meditar no es un tiempo. Por lo tanto, de nada sirve orar 6 horas seguidas. ¿Por qué? Porque la meditación es un modo de vida. La meditación es un modo de vida, que lo comprende aquel que no se aleja de la centridad. ¿Qué es la centridad después de todo? Yahshua HaMashiach. Ahora, el meditar, el considerar en las obras maravillosas de nuestro Elohim, no te va a trasladar o transportar a ser el Salomón de tu tiempo, que te las sepas todas. No, tampoco es eso. No te va a hacer tampoco el más inteligente. Si vas detrás de eso, si vas detrás de un conocimiento o de un gnosticismo a través de la meditación, te vas a llevar a un gran desengaño. Porque eso, como todo, es un ejercicio. Vas adquiriendo destreza a medida que te vas ejercitando. Lo primero que tienes que aprender es que no es un tiempo específico, sino que tienes que dedicarte, como todo lo que quieres conseguir, que te marcas el objetivo, tienes que dedicarte a tiempo completo. Tienes que consagrarte a tu objetivo. ¿De qué? De aumentar tu potencial, de aumentar el potencial de tu alma. Más inteligencia, más potencialidad en todos los sentidos, pasa por meditar, considerar las obras del bendito sea. Pero a lo que voy, que no se crean ustedes, que incluso yo cuento mi testimonio porque es el que puedo contar, que lo conozco mejor, y yo incluso cuando he tenido Torá, cuando ya se me desveló la Torá a la altura de mis 31 o 32 años, pues sufrí la estafa de una mujer rusa, cuando abundaban en ese tiempo las estafas de las mujeres rusas, que engañaban, ¿verdad? Y te mandaban mensajes a tu email y te las prometían de que se habían enamorado de ti. Y a mí me engañó y me estafó, ¿verdad? Entonces, esto para vergüenza mía lo digo, pero para situarnos, ¿verdad? Vergüenza mía no que me avergüence, sino que es algo lógico aún teniendo Torá. ¿Por qué? Porque la Torá, o sea, la meditación no te va a llevar a sabértelas todas. Por eso, cuando uno cree en esa ínfula de que mediante la meditación te las vas a saber todas,
entonces eso te lleva a la altivez, a la soberbia New Age, a la soberbia nueva era. ¿Por qué la nueva era dice que lo admite todo, pero luego al final, en cuanto ya le hablas de Torá, en cuanto ya le hablas de Biblia y tal, eso ya no le viene? ¿Por qué? Porque tiene una altivez, una arrogancia que cree que la meditación les ha hecho, no sé, seres superiores. Porque le dediquen un tiempo a la meditación. Oiga, si, señor Nueva Era, si usted le dedica un tiempo, una hora a la meditación, yo le dedico todo mi tiempo, mis 24 horas. ¿Verdad? Entonces debería considerar lo que le estoy diciendo. Pero no lo consideran. ¿Por qué? Porque han salido de la centridad, son excéntricos. Entonces por eso, ¿pero por qué? Porque se han acercado a la meditación con la idea de que iban a tener tanto conocimiento que nadie más los iba a poder estafar o engañar. No, no es así, porque el hecho es que una labor fundamental de la meditación es, 2 puntos, tener cuidado de nosotros mismos. Tener cuidado de nosotros mismos. Entonces ahí se acaba la arrogancia, porque es que tenemos que estar vigilándonos a nosotros mismos. En Hechos 20, 22 al 30, en Hechos 20, 22 al 30, ¿por qué tienes que estar vigilándote siempre? ¿Por qué tienes que estar atento a ti mismo? Supervisarte a ti mismo, como vamos a ver. Porque nosotros, los seres humanos, muchas veces escuchamos solamente lo que queremos oír. Nos gusta el lisonjeo, nos digan buenas palabras, ¿verdad? Lo maravillosos que somos. Por eso tienes que estar constantemente supervisándote a ti mismo. Tener cuidado de vosotros mismos. Por eso en Hechos de los Apóstoles 20, 22 en adelante dice: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Dice el apóstol: no sé lo que me va a acontecer, salvo que lo que doy por seguro es que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Esto es lo que tengo seguro. Lo que me acontezca de bueno, vale, miel sobre hojuelas, perfecto, pero en lo que parto es de saber que por cuanto estoy anunciando la Torah Emet, me esperan prisiones y tribulaciones. Por lo tanto, no me engaño a mí mismo. Esto es lo que hace considerar, esto es lo que hace meditar, te hace que no te engañes a ti mismo. Pero de ninguna cosa hago caso, porque no me importa lo malo que me ocurra. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, lo que está diciendo, ni estimo preciosa mi vida solamente para mí mismo, porque sé que mi vida también es para los demás y para ofrecérsela a mi Elohim, ¿verdad? Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del patrón Yahshua para dar testimonio de la buena nueva de la Gesed, de la gracia de Elohim. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Elohim, verá más mi rostro. ¿Verdad? Se estaba despidiendo ya. Por tanto, le quedaba: yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. De nuevo, no se llama engaño, no se llama a que haya tenido que estar lisonjeando y diciendo solamente lo que la gente quería oír. No, se quedó limpio de la sangre de todos porque les advirtió a tiempo y fuera de tiempo lo que les parecía conveniente y lo que no, porque procedía como parte del reino de Elohim, el anuncio de la verdad siempre. Entonces dice: porque no he rehuido. ¿Quién rehuye? El que es excéntrico, abandona la centridad, entonces se hace excéntrico, ¿verdad? Se hace un extravagante, se hace a decir cosas que no tienen pies ni cabeza y que no son sensatas, no tienen sensatez ni razón, porque es que no consideran, se salen de lo lógico. Por lo tanto, no rehuyó aquí el apóstol, ¿verdad? Dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Elohim. Por tanto, mirad por vosotros, cuidaros, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Ruach HaKodesh, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, que obispos
significa supervisores, que os ha puesto el Ruach HaKodesh, el espíritu apartado que hace la diferencia, os ha puesto por supervisores para apacentar la congregación del patrón, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces les había hecho, algunos de estos que recibían esta carta, emisarios y supervisores. ¿Supervisores de qué? De lo más grande que hay en esta vida, que es supervisar la obra del Mashiach. Y en supervisar la obra del Mashiach está todo. Lo más precioso en la obra del Mashiach son sus escogidos, los que está llamando hacia él, ¿verdad? Pero la obra del Mashiach va a ser toda la creación. Por lo tanto, todo es a considerar, todo es a meditar, ¿verdad? Como supervisores. Entonces, ¿verdad? No podíamos supervisar a nadie si antes no habíamos sido nosotros mismos supervisados por nosotros mismos, ¿verdad? Entonces dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Ruach HaKodesh os ha puesto por supervisores para apacentar la congregación del patrón, el cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Por qué sabe de esta situación? Porque es supervisor y previsor. Medita, considera, ve las cosas, razona lo dicho, pone atención en lo dicho. Entonces hay una conexión entre lo pensado y lo dicho, y entonces aprende a considerar, y entonces aprende a ser agradecido con todo, porque se da cuenta, considera, ¿verdad? Y dice, por eso porque es agradecido porque puede advertir a los demás de los peligros que vienen. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Oigan, no perdonarán al rebaño. Fíjense, hay por ahí pastores que tienen enseñanzas de qué es el pecado, qué es y para qué es, qué es y para qué es ¿qué es lo que decían? El arrepentimiento. Bueno, ya no me acuerdo bien, luego se lo comento. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán. Del perdón, ¿verdad? Hablaban del perdón. ¿Cómo es y para qué sirve el perdón? Oiga, me estás hablando en términos como si le hablaras a los que desconocen totalmente el perdón. Hombre, pero ¿no es la iglesia la que recibió el ministerio de Yahshua HaMashiach y su testimonio? ¿Cómo va a ser la iglesia ignorante del perdón? Claro, ahí se destapan ellos mismos se apuntan, porque si hablas al auditorio como desconocedores del perdón, es que no habéis sabido nunca lo que es el perdón. Bueno, entonces dice, y de vosotros mismos, que me estáis oyendo, esto es terrible, se levantarán hombres que hablen cosas perversas, excéntricas, cosas perversas, abandonan el verso, abandonan la centridad. Cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, a los tontos que les oigan esas cosas perversas. Por tanto, velad. Ahí está, velar. No habéis podido velar ni siquiera un momento. ¿Para qué? Para verlas venir. Dice, velad acordándoos. Relación perfecta entre lo dicho y lo pensado. Acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Los amonestaba con lágrimas. No quería hacerles mal, pero tenía que cuidar por ellos, tenía que ser supervisor, por eso lloraba al manifestar la verdad. Le dolía más decirle la verdad de los pecados que cometían y de los fraudes y de los malos entendidos. Le dolía más a él que a ellos mismos, ¿verdad? Pero tenía que decirlo. Dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Elohim y a la palabra de su Gesed, de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los apartados, con todos los diferentes. ¿Verdad? Sigue diciendo, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. ¿Verdad?
considera, como considera, se libra de proceder mal. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido, había trabajado haciendo tiendas. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, Torá perfecta, y recordar las palabras del patrón Yahshua que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Esto ya mataría en vida a más de uno que ha dejado la centridad y se ha hecho un excéntrico, un caprichoso, un veleidoso, un tragaldabas, ¿verdad? Bueno, entonces entendemos aquí, cuando se refiere de que todos hemos llamado, de que estaban llamados en esa congregación a ser obispos, supervisores de la obra del Mashiach, está diciendo que debemos ser supervisores de toda la obra del Mashiach. Lo más elemental es su cuerpo, el cuerpo del Mashiach, su amada, pero debemos considerarlo todo. Los que vienen a hacer mal, los lobos rapaces, qué cosas están creyendo, qué cosas están predicando, considerar toda la obra del Mashiach como supervisores, ¿verdad? Pero para comprender, para supervisar a otros, no podemos ser simplemente policías, a ver quién hace esto o quién hace lo otro. No podemos ser despóticos, tiranos, no. Podemos ser supervisores de la obra magnánima de Yahshua HaMashiach si antes nos hemos supervisado a nosotros mismos meditando, pero no meditando como el mundo nos dijo, de unas maneras tan erradas y tan excéntricas como las que hemos visto, ¿verdad? Unos para aumentar los negocios, la producción de los negocios, otros como un recurso psicológico, otro investigándolo como neurociencia, ¿verdad? Cuando no tiene nada que ver con lo orgánico, aunque incumbe a todo lo orgánico, a todo el ser, ¿verdad? Investigando la ciencia oculta del sí, del alma, ¿verdad? Pero, ¿cómo puedes investigar la parte del sí, del alma, si te has desvinculado de ella, tontorrón y tontorrona? Si te has desvinculado de lo sí, del alma, que es esa conexión perfecta entre lo dicho y lo pensado, te has desprendido de tu propio corazón, entonces tu corazón ya no medita. Entonces lo entiendes como un sí, como un alma, como un conocimiento ocultista para intereses malsanos, enfermos, de medrar, ¿verdad? De no tener en cuenta lo que dice Shaul, más bienaventurado es dar que recibir. Quieren acaparar lo primero conocimiento para manipular a otros, para cómo manipular la mente del público. Así entienden la meditación, así han entendido la meditación. Eso no es así, eso está muy lejos, eso no llega a ningún lado. Entonces, podemos ser supervisores y darnos cuenta de estas situaciones una vez nosotros mismos nos hemos supervisado como nos dijo Yahshua HaMashiach, no como el mundo intentó enseñarnos. No como la religión también intentó enseñarnos, que la oración o meditación era 1 hora de tiempo a reloj corrido. No. La meditación, llamada oración, si quieren, pero es meditación. ¿Por qué? Porque se puede hacer a toda hora. Ese es el orar sin cesar. Entonces, meditar como Yahshua nos dijo, como Yahshua HaMashiach nos ha enseñado. ¿Para qué? Para enriquecer y potenciar nuestras vidas. Shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas. Tengan un bendecido día en esta tarde. Shalom y shalom, besos.